Teoría de la comunicación. Nos vamos a acercar al fenómeno interactivo de la comunicación a través de tres textos. La comunicació está escrito en catalán originalmente de Josep María Terricabras, la comunicació, topis y mites de la filosofía social que iremos traduciendo sobre la marcha, del año 1996. Sebastián Serrano, del año 2000, Comprender la comunicación, y de 2012, de Antonio Domínguez Rey, Texto, Mundo, Contexto, Intersticios, Génesis discursiva. El fenómeno de la comunicación es simplemente un tercio del fenómeno más amplio del discurso, que es un discurso, el entrelazamiento de consistencia, de orientación y de transmisión. Pues ahora nos vamos a centrar en este aspecto de la transmisión, sin olvidar que los tres elementos de argumentación, persuasión y comunicación están entrelazados y no se pueden separar teóricamente, y en la práctica, aunque se pueden separar, pues cuanto más los separemos, más estaremos produciendo textos, discursos francamente mejorables. Teoría de la comunicación. ¿Qué es una teoría? Teoría igual a observación. Observación, ¿de qué manera observamos? Una observación que sea reflexiva, entrelazando conceptos o categorías científicas e ideas filosóficas. E incluso se puede entrelazar intuiciones artísticas. Teoría de la comunicación. Comunicación. Bueno, comunicación es un fenómeno discursivo, ya hemos dicho que es un tercio del componente discursivo, pero es un elemento que está sobredimensionado, como si fuese el más relevante entre los tres que hemos dicho de argumentación, persuasión y comunicación. La prueba está que hay grados de comunicación, hay facultades de ciencia de la comunicación, pero de momento que yo sepa no hay facultades de teoría de la argumentación o facultades de teoría de la persuasión. Aspectos lingüísticos de la comunicación. De la comunicación entendida, de momento vamos a decir un esbozo de definición o delimitación, entendida como transmisión de información. Ya veremos más adelante si esta definición es correcta o no. De momento, comunicación igual a transmisión de información. Una definición de comunicación igual a transmisión de información que se ha entendido bajo un tono semiótico, o bajo un tono simbólico, o bajo un tono informático. Bajo un tono semiótico, en cuanto a relaciones entre lo denotado, el signo y el intérprete. Eso sería comunicación. Es decir, lo que acaba confluyendo en el concepto de discurso. Todo esto bajo la concepción de Morris. La comunicación bajo un tono simbólico lo que hace es estudiar la connotación simbólica de todos los signos, tanto verbales como no verbales. Aquí el teórico, el pensador, el filósofo importante es Ernst Cassirer. O la comunicación bajo un tono informático, es decir, teniendo en cuenta las características matemáticas y técnicas que se dan en la transmisión de información. Aquí el pensador, el matemático, el filósofo importante es Turing. También habría un aspecto existencial de la comunicación. Este aspecto existencial de la comunicación, por ejemplo, lo encontramos en Jaspers, en Weber y en Sartre. Jaspers nos dice que la comunicación se puede entender como conciencia individual, pero una conciencia individual que está conectada con otra conciencia que es la de pertenencia a la comunidad. Martin Buber. Para Martin Buber la comunicación es lo simbólico, pero lo simbólico propio de la vida social. Jean-Paul Sartre. Y para Sartre el lenguaje es experimentación. Es aquello que experimentamos del otro. Experimentamos objetos de otros, pero como si fuesen nuestros. ¿Cómo? A través de la transmisión de información. Asimismo, en Sartre, nosotros nos experimentamos a nosotros mismos como objeto para el otro. Todo lo que acabamos de decir lo hemos sacado de José Ferreter Mora de su Diccionario de Filosofía en la versión de 1991, donde nos explica que el problema de la comunicación es un problema tratado por disciplinas varias. Véase la psicología, la antropología filosófica, la filosofía del lenguaje y la semiótica. Por eso se puede abordar la comunicación desde varios aspectos, pero principalmente dos aspectos, el aspecto lingüístico y el aspecto existencial. Ya hemos dicho en la introducción que se ha generado una organización de cierto saber académico en facultades de ciencias de la comunicación, pero no se ha organizado otro saber académico bajo el epígrafe, bajo el sintagma ciencias de la persuasión o ciencias de la argumentación. Es decir, es que ni siquiera tampoco hay una facultad que sea ciencia del discurso, ni un grado que sea ciencia del discurso. Cuando existe una ciencia del discurso que es la retórica. La retórica entendida como área de conocimiento de las estrategias discursivas. No la retórica entendida de forma peyorativa como artimañas afectivas para manipular o para embellecer artificialmente un texto o discurso.
Empezamos, pues, por exponer lo que Terry Cabras nos explica desde la tradición filosófica analítica y especialmente desde las enseñanzas aprendidas por Terry Cabras de Wittgenstein. En particular, literalmente vamos a traducir a Terry Cabras desde el catalán al español. Su obra, La comunicació, topis i mites de la filosofía social, de 1996. Identifica a Terry Cabras en la comunicación uno de los dominios más característicos de la época contemporánea. Nuestra época contemporánea es la que está emergiendo tras la caída de la Unión Soviética en 1991, es decir, la URSS como un fenómeno político que acabó o murió con un golpe de Estado y emergió o nació también con otro golpe de Estado. La comunicación, un fenómeno evidentemente ligado con el lenguaje, que ha transitado de eje central de numerosas reflexiones filosóficas, científicas y artísticas. De ahí ha transitado al lugar de encuentro. Todos nos encontramos en el marco, en el fenómeno de la comunicación, como si fuese un lugar privilegiado en el que poder hacer un diálogo interdisciplinar con los demás. En concreto, Terry Cabras nos habla de 6 disciplinas, de 6 grandes áreas de trabajo en los que confluye el fenómeno de la comunicación como objeto de estudio. 1. La investigación lógica. La lógica ha transitado hacia nuevas lógicas llamadas desviadas, o lógicas no estándar, o lógicas alternativas, o lógicas difusas. Herramientas lógicas que nos permiten reproducir con precisión el razonamiento aproximado y los juicios de valor matizados. ¿Respecto a qué? Respecto a los términos frecuentes en toda comunicación humana. 2. La informática. La informática ha renovado los medios por los que nos comunicamos, al punto de que dichos medios de comunicación se han convertido en las estrellas de nuestro tiempo. Nuestra manera de ver este enfoque es que a los medios de comunicación habría que llamarles medios discursivos. Porque a través de dichos medios llamados o mal llamados de comunicación, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo comunicar? ¿Pero comunicar qué? Habrá que argumentar, habrá que comunicar argumentaciones persuasivas o habrá que comunicar discursos. Es decir, los medios de comunicación en realidad son medios discursivos. Todo eso, en nuestro parecer, estamos con el parecer de Terry Cabras, que nos dice que la tercera gran área de trabajo sobre la comunicación son las ciencias del lenguaje y en particular la semiótica, que adopta el concepto comunicación como el concepto marco, el concepto más importante, un concepto que tiene como proyecto último la construcción de una teoría omnicomprensiva de la comunicación humana y por ende del ser humano, de nuestra especie. La semiótica se presenta como un proyecto de teoría general del conocimiento. De ahí añadimos nosotros que haya que estudiar a Peirce, que haya que estudiar a Umberto Eco. Cuarta gran área de trabajo que estudia la comunicación como un objeto. Las ciencias sociales y las ciencias humanas. Las ciencias sobre la sociedad, las ciencias sobre el ser humano. Véase la psicología, sociología, antropología, pedagogía, técnicas de organización social y empresarial. Disciplinas que se han volcado a estudiar lo lingüístico, los modelos lógicos, los aspectos públicos de la conducta. Bien, pasamos ya a la quinta área de trabajo para estudiar el fenómeno de la comunicación. La formación académica de los nuevos profesionales, esto está escrito en 1996, de los nuevos profesionales que ha habido en la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad del siglo XXI, de los nuevos profesionales mediáticos, de la imagen o de las relaciones públicas. Esto se ha concretado, añadimos nosotros, en la transición académica institucional desde las facultades de periodismo que se han transformado, se han mutado en facultades de ciencias de la comunicación. Sexta área de trabajo, la filosofía, al punto de que posiblemente, según Terry Cabras, la mayor aportación de la filosofía del siglo XX al saber humano sea la reflexión sobre qué es la comunicación, sobre qué es el lenguaje, o en qué medida la comunicación es un fenómeno meramente lingüístico o sobrepasa lo lingüístico. En este contexto destaca la obra de Ludwig Wittgenstein, según Terry Cabras, Wittgenstein de 1869 a 1951, quien tras ofrecer en 1921 una de las páginas más brillantes del análisis lógico del lenguaje, se convirtió posteriormente en el máximo exponente del giro pragmático en la reflexión sobre el lenguaje. Y en torno a Wittgenstein han construido psicólogos, sociólogos, semióticos, teóricos de la comunicación, teóricos de la argumentación, teóricos de la persuasión, han girado, han pivotado sobre este giro pragmático iniciado por Ludwig Wittgenstein sobre los años 40 del siglo XX. Su obra póstuma
Nos dice Terry Cabras, la obra póstuma de Wittgenstein de 1953, Investigaciones filosóficas, acentúa el carácter funcional y público del significado. A lo mejor ya nos interesa saber cuál es la esencia del significado, habrá que saber cómo funciona el significado. Lo mismo con el lenguaje, lo mismo con la comunicación. Propone Wittgenstein el examen de las acciones lingüísticas, entendidas como juegos del lenguaje. Cualquier acción lingüística es un juego lingüístico, y al hacer este examen, entonces Wittgenstein inicia una visión nueva en torno al fenómeno de la comunicación, una nueva visión que ha influido, como acabamos de decir, en todos o casi muchos de los campos del saber del pensamiento contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX y todavía en la actualidad en el siglo XXI. Nos dice Terry Cabras que también cabe destacar el pensamiento de Austin de 1911 a 1960, con su obra también póstuma Cómo hacer cosas con palabras, de 1962, publicada en 1962 póstumamente, quien distingue Austin tres niveles de lenguaje. 1. Nivel locutivo, simplemente lo descriptivo de las expresiones con significado. 2. Nivel ilocutivo, la fuerza expresiva que tienen dichas manifestaciones lingüísticas. Y 3. Nivel perlocutivo, aquello que conseguimos, las respuestas que conseguimos de los demás con nuestras manifestaciones lingüísticas. Nos dice Terry Cabras que como la comunicación es uno de los fenómenos contemporáneos más importantes y además más complejos, pues atrae la atención y el interés tanto de las ciencias como de las técnicas e incluso, añadimos nosotros, de las artes, también de la filosofía y de los sectores económicos y empresariales. De ahí que, según Terry Cabras, la única manera de abordar una temática tan multidimensional sea precisamente la interdisciplinariedad. Nos dice Terry Cabras que dichos intereses, aparte de teóricos, son económicos, sociales, políticos, militares. Es decir, aquí hay una compleja mezcla de intereses y de poderes. ¿Cuál es la actitud intelectual de Terry Cabras? Pues sustituir la reflexión ideológica por el análisis conceptual. Y en el caso de la comunicación, esto pasa por atravesar su familia conceptual, poniendo de manifiesto la lógica que mueve estos conceptos, las precomprensiones en que se fundamentan, las conexiones que se establecen y las consecuencias, nosotros diríamos mejor repercusiones, que provocan. La metodología analítica de Terry Cabras, que descansa en Wittgenstein, radica en investigar la lógica de los usos del lenguaje, bajo dos observaciones, bajo dos obviedades. 1. En un sistema abierto, como es el de la comunicación humana, siempre es posible que aparezcan nuevos usos, nuevas costumbres, nuevas instituciones, nuevas actividades. Y 2. Los límites entre los diferentes juegos del lenguaje no son siempre precisos y que se ve de una claridad absoluta. Así, hay preguntas clave, y una pregunta clave sería ¿qué es la comunicación? Pero esa pregunta clave de qué es la comunicación sería si mantenemos una concepción esencialista de las cosas. Entonces Terry Cabras lo que hace un deslizamiento hacia otras preguntas clave. Las preguntas clave interesantes para Terry Cabras son interpelaciones como las siguientes. ¿Qué hace posible la comunicación? ¿Puede haber comunicación sin lenguaje? ¿Hay una comunicación inconsciente? ¿Puede haber la comunicación perfecta? ¿La comunicación total? ¿Se puede entrar en comunicación con una máquina? ¿Con un animal? ¿La comunicación es siempre, pero siempre, transmisión de información? ¿En qué sentido puede haber una crisis total de los valores? Terry Cabras inicia un análisis conceptual crítico detectando el fondo común presente en cualquier comunicación. En todo acto concreto de comunicación se produce un intercambio significativo. Primera matización. Los humanos se entienden cuando llegan a acuerdos, pero eso no quiere decir que las personas se entienden o se entiendan porque llegan a acuerdos. De hecho, los acuerdos presuponen previamente la comprensión humana. La comprensión y la incomprensión que se produce en la comunicación humana son posibles porque previamente ya hay comunión entre los humanos, una comunión previa. Nos dice Terry Cabras que esto plantea la existencia, o no, de una condición trascendental, más allá de lo físico, que sería la que actuaría como garantía de los sentidos de comunicación. Esto es una discusión, un diálogo entre Verdad y Método de Gadamer de 1960 y Teoría de la acción comunicativa de Habermas de 1981. Terry Cabras establece un diálogo entre estas dos obras. Gadamer, 1960. ¿Qué nos dice Gadamer según Terry Cabras? Pues que la experiencia humana siempre es un esfuerzo de diálogo con la realidad,
Solo podemos entendernos y al mundo a partir del horizonte interpretativo que fija las preguntas. De ahí que el lenguaje no se pueda separar de la cosa que comunica. En cambio, ¿qué nos dice Habermas en la teoría de la acción comunicativa? Pues que la universalidad de la comprensión hermenéutica puede estar viciada de raíz. Todo conocimiento está enraizado en intereses. De ahí que el lenguaje no sea la última instancia, ya que el mismo depende de procesos sociales. Lo que hay que hacer, nos dice Habermas, es reconstruir las condiciones para que se pueda dar un entendimiento libre y racional en el actuar humano. La conclusión de Habermas es suponer una situación ideal de comunicación. Según Terry Cabras, entre Gadamer y Habermas hay una discrepancia, pero también un acuerdo básico. ¿Cuál sería la discrepancia? Pues que Habermas considera el lenguaje como uno más de los fenómenos de la realidad social. En cambio, para Gadamer, el lenguaje es el horizonte de comprensión de cualquier realidad. ¿Y el acuerdo básico? Pues ambos dos asumen algo erróneo. Asumen como algo obvio que la comunicación se puede explicar e incluso que se ha de explicar. Y es que Terry Cabras matiza que la simple inspección de las causas o de las supuestas causas de una comunicación no puede llevarnos sin más a entender sus razones, las razones de dicha comunicación. Y el hecho de que las razones de cualquier comunicación sean públicas, porque públicas son las intenciones expresadas, eso no implica que siempre sean obvias. Existen las malas interpretaciones y las confusiones, fruto de una mala comprensión. Nos dice Terry Cabras que lo que realmente importa en una comunicación es que sea eficaz, no que sea útil. Por tanto, en la comunicación se han de tener en cuenta posibles expresiones de desconfianza, ocultación, incomprensión y hasta de incomunicación. La incomunicación también es un fenómeno dentro de la comunicación. Nos dice Terry Cabras que la explicación de la comunicación se produce cuando desplegamos la lógica del acto comunicativo. ¿Qué pasa en cualquier acto comunicativo? Bueno, pues lo que hace Terry Cabras es ver los diversos elementos que componen, es decir, conexiones, saltos bruscos, analogías, expresiones, silencios, dentro de una estructura de razones, experiencias, palabras, gestos, creencias, costumbres. La siguiente afirmación de Terry Cabras nos parece muy importante. Cada acto comunicativo tiene su propia estructura y no todas están igual de fundamentadas. Es decir, solo podemos explicar aquello que podemos explicitar. Solo podemos explicar aquello que podemos explicitar. Ahora bien, nos precisa Terry Cabras, la comunicación no es una simple adición, una suma de actos comunicativos particulares inconexos entre sí, porque entre los que participan en la comunicación ha de haber un acuerdo básico. Ciertamente no un acto fijo y estable, válido para siempre, para todos los tiempos, para todos los actos comunicativos, sino más bien un acuerdo siempre relativo a la comunicación que en ese momento se está realizando. No de una manera expresa y consciente, o quizás no de una manera explícita, pero sí habría una comunión básica. Una comunión básica, es decir, aquello que Wittgenstein llamaría una forma de vida. Es decir, lo implícito, es decir, las convenciones y los presupuestos compartidos por los diferentes miembros de una misma comunidad, de una misma tradición cultural. Y aquí hay una conexión con Gadamer que también da mucha importancia a los prejuicios a la hora de comprender. La clave está, nos dice Terry Cabras, es que la radicalidad de este acuerdo básico no se llega a expresar en el lenguaje, pero en cambio se manifiesta, lo podemos observar en los actos comunicativos. En la misma comunicación se aprecia dicho acuerdo básico, que no se ha llegado a formalizar, no ha habido un contrato lingüístico. Porque los acuerdos que configuran nuestra vida no pertenecen a lo que expresamos, sino a los medios con los que expresamos nuestro discurso. Son acuerdos relacionados con la interpretación de innombrables gestos cotidianos, usos, reacciones y expresiones. El consenso previo es esencial. De hecho, estamos de acuerdo en la idea de que tenemos que estar de acuerdo. Todos hemos sido entrenados y además es que nos hemos dejado entrenar de la siguiente manera. Al adquirir el lenguaje, al aprender el lenguaje, hemos ido asimilando reglas, técnicas, instituciones, reacciones, porque los usos del lenguaje se construyen siempre sobre una praxis concreta. Pero no podemos esquivar más la pregunta ¿qué es la comunicación? Una pregunta que parece pedirnos que encontremos la esencia de toda comunicación, de todo acto comunicativo.
aquello común a todos los actos comunicativos. Una pregunta típicamente filosófica, que no solo es legítima, también es necesaria. Lo que resulta ya discutible no es tanto la pregunta, sino a veces las respuestas que hemos obtenido. Por ejemplo, la respuesta todo es comunicación, como si la comunicación abrazase todos los actos humanos. Nos dice Terry Cabras que un segundo tipo de problema relacionado con la esencia de la comunicación es que puedan existir diferentes casos de un mismo tipo que no tengan entre sí ningún elemento que sea común a todos. Afirmar que entre los diversos casos de comunicación tiene que haber necesariamente algo común responde simplemente a un prejuicio. Porque cuando examinamos acciones, lo que realmente encontramos no es algo fijo, sino una serie de similitudes y semblanzas en grados diversos. Es decir, lo que Wittgenstein denominaba un aire de familia. Así pues, la ya clásica definición de comunicación de transmisión bajo el esquema emisor, mensaje, receptor, aleja la solución del problema, porque todavía nos queda por aclarar, todavía nos queda por saber aquello común entre todos los casos conocidos de comunicación. Ahora bien, que no podamos encontrar la esencia no quiere decir que no podamos dar una respuesta a la pregunta ¿qué es la comunicación? Nos dice Terry Cabras lo siguiente, porque lo que es común a todos los actos de comunicación no es una cosa concreta o un elemento, sino que es el hecho mismo de que todos esos actos son actos de comunicación. El hecho de que sean. Así entonces la respuesta adecuada a la pregunta ¿qué es comunicación? Consiste en presentar cuantos más variados casos mejor que nos revelen, que nos digan, que nos expliquen, que nos muestren más bien, no un trazo esencial, sino una multiplicidad de relaciones, de conexiones, de interacciones, de reacciones, de diferencias y semblanzas de todo tipo. Y todo esto con conexiones claras y agrupaciones sutiles. El mito más grande relacionado con la comunicación es que todo es comunicación, una afirmación que sigue la conclusión de un razonamiento como el siguiente. Todo está interrelacionado. En toda interrelación se produce algún tipo de intercambio. Todo intercambio siempre lo es de alguna cosa entre diferentes seres que están en comunicación. Todo intercambio es entonces un acto comunicativo, por tanto, todo es comunicación. Esto no es sino un caso del mito de la explicación única. El mito de la omnipotencia de la comunicación en realidad no ilumina la realidad comunicativa, sino que incluso la oscurece. Porque dicha afirmación nivela y por tanto confunde las posibles diferencias entre diversos juegos de lenguaje. Es cierto que muchas proposiciones tienen la forma de una proposición, pero eso no implica que sean usadas como unidades de comunicación. Es decir, no todo juego de lenguaje, nos explica Terry Cabras, no todo juego de lenguaje es un acto de lenguaje comunicativo. Por eso nos dice Terry Cabras que no todo es comunicación. El esquema de que la comunicación es transmisión de un mensaje desde el emisor al receptor conlleva la idea de que el pensamiento es un acompañamiento del habla. Si esto fuese así, el pensamiento también podría acompañar otras cosas. Podría acompañar al habla, o podría acompañar imágenes, o podría acompañar otras entidades. Ahora bien, el pensamiento no aparece separado de las expresiones. Nuestros pensamientos no son algo ya preparado, no es algo previo, no es algo que podemos encontrar antes de la expresión. Es que aquí habría otro mito, el mito del pensamiento como proceso incorpóreo, como pensares que están por ahí flotando, están ahí, a veces están dentro de la cabeza, los tenemos, los observamos porque los tenemos dentro, nos miramos hacia arriba, y digo, ostras, un pensamiento. Bueno, pues ahora voy a encontrar una expresión para transmitir dicho pensamiento. No, así no funcionan las cosas. Para desenmascarar este mito conviene no olvidar que el lenguaje tiene muchas funciones y no solamente, ni de manera prioritaria, nos dice Terry Cabras, la de transmitir pensamiento. Pensar está siempre en conexión con el hablar, aunque no siempre se mantiene el mismo tipo de conexión. Si lo que acabamos de decir, si el caso anterior sería la versión psicológica o psicologista del esquema emisor, mensaje, receptor, la versión semántica considera que el lenguaje transmite significados. Y aquí podemos reproducir el mismo mecanismo estructural de pensamiento, como si el significado también tuviese una existencia previa, como si los significados estuviesen flotando en la cabeza, vete tú a saber dónde, y de vez en cuando pues podemos encontrar expresiones que transmitan esos significados. Pero este mito se disuelve, nos dice Terry Cabras, si adoptamos
una perspectiva funcional o funcionalista del lenguaje de la comunicación y de la significación. Es decir, si adoptamos el célebre dicho de Wittgenstein de que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. De ahí que tengamos que aterrizar en las reglas, en las técnicas que determinan el uso de una palabra. Nos explica Terry Cabras que por contraste y por semblanza se llega al significado de proposición con sentido. Y una vez que tenemos el concepto proposición con sentido, se descubre el sentido de las proposiciones. Todo el rato está reflexionando Terry Cabras sobre la comunicación humana y se formulan dos distinciones, dos problemas. ¿La base de cualquier comunicación es un fondo compartido? ¿En todo acto concreto de comunicación se produce un intercambio significativo? En todo acto. Pues nos dice que habría un aspecto mecánico de la comunicación relacionado con la irrupción de las máquinas en la esfera de la comunicación humana. Y eso le lleva a preguntarse, ¿cuál es el marco último de cualquier acto comunicativo? La sociedad. Pero si pensamos en la sociedad, pensamos en la opinión pública, y la opinión pública para Terry Cabras es otro mito social de la comunicación, que presenta una forma sociológica y una forma epistemológica. Forma sociológica, como si la opinión pública encarnara una presunta comunidad de opinión. Y una forma epistemológica, existiría una opinión pública si los ciudadanos llegasen a tener suficiente información como para poder opinar con conocimiento de causa. Por lo que quien piense que los ciudadanos no están informados con conocimiento de causa, entonces también creerá que no pueden opinar. Lo que está claro, nos dice Terry Cabras, es que la comunicación social que se apoya o refugia en una aparente opinión pública es una comunicación que se mueve por intereses de poder. En cualquier caso, lo que necesita una sociedad que quiera ser democrática sería una auténtica discusión pública. Es decir, la democracia precisa y requiere el campo de la retórica. Y todo esto tanto desde el punto de vista de la producción discursiva como desde el punto de vista del análisis discursivo. Todo esto conlleva la concepción de la filosofía como un instrumento, como una entidad institucional cuya misión principal sería la actividad de aclaración conceptual. Nos dice Terry Cabras que, mientras que los conocimientos científicos y los recursos técnicos son instrumentos precisos que nos permiten dominar una parte de la realidad, los planteamientos ideológicos también pretenden influir en la sociedad y en la realidad, pero no implican necesariamente un dominio controlado. Algunas ideas tienen fuerza en el sentido de que pueden afectar a otros. Ahora bien, decimos que una idea se impone por su plausibilidad. Las ideas muestran su fuerza en medida de que abren a otros mundos, de que abren posibilidades, nuevas posibilidades de comprensión, de visión y de acción. Por eso nos dice Terry Cabras que las ideas son realmente eficaces no cuando se imponen y vencen, sino cuando se proponen y llegan a convencer. De esta manera, añade y matiza Terry Cabras que cualquier comunicación que represente un intercambio de ideas y de sentimientos debería tener como referencia última los valores vinculados con el diálogo intercultural, es decir, con la interculturalidad. Precisamos nosotros que interculturalidad, que no multiculturalidad. Multiculturalidad es muchas culturas juntas. Y aquí lo que se trata es que las culturas estén entrelazadas entre ellas. Interculturalidad. No culturas amontonadas, sino diálogo entre culturas. Habiendo aprendido ya de Terry Cabras, nos pasamos a Sebastián Serrano en su libro Comprender la comunicación de 2000, donde nos dice que el individuo del siglo XXI debe moverse con éxito en espacios de comunicación cada vez más complejos. Y eso lo decía en el año 2000, mucho más ahora en 2021. Todo esto entre las más variadas organizaciones dentro de una sociedad que se define por intercambio y la circulación de mercancías, ideas, personas, pero también informaciones, conocimientos. Y eso requiere inversión. ¿Invertir en qué? En comprender la comunicación. Serrano nos recuerda que la actividad comunicativa supone el compromiso con una forma de conducta gobernada por reglas, para cuyo cumplimiento contamos con unos conocimientos interiorizados de dichas reglas. Leer de una manera crítica cualquier texto, escribir con coherencia y hablar con convicción y efectividad. Además, nos dice Sebastián Serrano que la persona competente debe saber adivinar por debajo de los niveles de conciencia el trasfondo de los signos no verbales, reconociendo el poder de la mirada, de los silencios,
de los tonos de voz, de los gestos, del cuerpo y sobre todo saber escuchar y saber hacer preguntas pertinentes e interesantes. Nos explica Serrano, y esto es lo que sea muy importante, que el éxito para comunicar de forma adecuada, de forma eficaz, es encontrar nuestro tono. Pero no se refiere al tono, al timbre de voz, no, se refiere a encontrar un estilo, a encontrar una tonalidad que sea nuestra y los demás puedan distinguir, que se pueda diferenciar nuestro tono del tono de los demás. Nos dice Serrano que tiene dos noticias respecto a la comunicación, una mala y una buena. ¿Cuál sería la mala? Que no es fácil comunicar. ¿Cuál sería la buena? Que se puede aprender a comunicar. Es decir, hay que hacer una inversión necesaria, se necesita una inversión en comunicación, sobre todo en esta sociedad que es la sociedad de los discursos en público. Y en 2021 no nos referimos a grandes discursos políticos, continuamente estamos haciendo discursos por las redes sociales. Así pues, nos dice Serrano que si mejoramos nuestras herramientas comunicativas, estaremos dotándonos a nosotros mismos de metareglas que nos permitirán vivir con espontaneidad los hechos comunicativos. Con espontaneidad porque ya estamos familiarizados con dichas reglas y dichas herramientas comunicativas. También nos explicita Serrano que el individuo con visión de futuro debe ser interdisciplinario, multifuncional y polivalente. Un individuo que se interese por las redes, entendiendo redes en un carácter más general, para establecer puntos de encuentro, puntos de contacto. Otro factor relevante que nos subraya Sebastián Serrano es que las emociones, y nosotros en general decimos los estados afectivos, no son un lujo superfluo, son componentes fundamentales de la racionalidad. Las neurociencias confirman que cuanto mejor gestionamos nuestras emociones, nuestros estados afectivos, más correctas son las decisiones que tomamos. Y nos vamos ya, Antonio Domínguez Rey, a su texto, denominado Texto, Mundo, Contexto, Intersticios, Génesis Discursiva, de 2012. Antonio Domínguez Rey. Nos dice que la lingüística nació precisamente como ciencia moderna partiendo de la definición y análisis del signo. ¿El signo sería algo únicamente humano? Porque nos recuerda Antonio Domínguez Rey que a veces, según qué animales, podemos llegar a atribuir, podemos llegar a considerar cierta intención que llamamos comunicativa en algunos animales, en los sonidos de algunos animales. Nos dice Antonio Domínguez Rey que el niño solo no podría desarrollar la facultad de hablar que posee ya de forma natural, que posee por naturaleza, pero él solo, si no está dentro de una comunidad, no puede aprender a hablar. ¿Por qué? Porque el niño necesita otros semejantes y adultos para activar dicha facultad natural que tiene. Ahí comienza la imprescindible relación intersubjetiva que sitúa al lenguaje en una dimensión fenomenológica, en un dominio donde no es lo mismo información que conocimiento. Así pues, habría animales como las abejas que sí transmiten información, pero que no se comunicarían al menos de la misma manera como hacemos los humanos. ¿Por qué? Pues porque la comunicación humana, nos dice Antonio Domínguez Rey, implica posibilidades de variación, posibilidades de alternancia, de conducta respecto del mensaje transmitido. Mientras que en los animales, sus respuestas pues no sobrepasan los códigos instintivos de la especie. Añadimos nosotros que al menos no normalmente, con los casos típicos. Bueno, en cualquier caso, la antropología resulta de una importancia radical para entender el fenómeno de la comunicación. Un fenómeno que en nuestra especie está íntimamente ligado con el hecho de que tenemos manos y con el hecho de que utilizamos instrumentos con las manos. Para Antonio Domínguez Rey, el concepto más importante de todo esto que estamos hablando es el concepto de interacción. Y nos explica Antonio Domínguez Rey que los conceptos de información por un lado y conocimiento por otro no son unívocos en cibernética y en lingüística. No significa lo mismo información en cibernética que comunicación en lingüística. Porque información haría referencia al contenido matemáticamente cuantificable del mensaje, mientras que comunicación haría referencia al significado posible del mensaje y al carácter voluntario del mismo, todo esto dependiendo de la complejidad expresiva de los interlocutores. Antonio Domínguez Rey nos dice que toda información se caracteriza por los siguientes tres factores. 1. Por su posible incertidumbre, es decir, la emergencia de lo inesperado puede provocar, genera información. Lo inesperado genera información. 2. Por su posible ruido. ¿Y qué sería ruido? Todo aquello que afecta a la transmisión y perturba el canal o perturba algunos de los elementos presentes en la señal. 3. Por su posible redundancia. ¿Qué es redundancia? Todo aquello que, omitido, no afecta al mensaje.
aunque precisa Antonio de Miguel Rey que lo redundante cumple su función en el estilo literario. De ahí que los lenguajes formalizados, los lenguajes matematizantes, eviten la redundancia y los usos naturales o los usos pretendidamente artísticos del lenguaje recurran a ella, a la redundancia, y a veces en alto grado. Antonio Domínguez Rey, concepto de información, también presenta un uso más genérico como simple noticia de algo. Vayamos al contexto. Mientras que el código es un conjunto inventariado de señales y sus modos de conexión, el contexto es la situación mundana previa e inherente al proceso comunicativo. Y es que con solo que se den dos unidades, una ya está remitiendo a la otra. Aquí lo que es importante es la distinción entre mensaje y referencia, porque un mismo referente puede ser compatible con distintos mensajes que hayan referencia, que indiquen al mismo objeto que es el referente. Nos explica Antonio Domínguez Rey que Carl Wheeler, un psicólogo muy importante, un psicólogo del lenguaje de la primera mitad del siglo XX, Carl Wheeler decía que es muy importante la relación entre mano y boca y entre boca y mano. ¿Por qué? Porque gracias a esta interacción mano-boca, boca-mano, pues hemos llegado a intervenir en el mundo previamente a la comprensión del mundo. Comprendemos, actuamos en el mundo gracias a la interacción entre nuestra mano y nuestra boca. Antonio Domínguez Rey también nos habla de Jürgen Habermas y su teoría de la acción comunicativa. Nos dice que Habermas distingue entre una habla relacionada con el conocimiento y una habla relacionada con la comunicación. Y para Habermas, la comunicación sería un proceso que requiere voluntad de llegar a un acuerdo, voluntad de ponerse de acuerdo, voluntad de reconocimiento entre los comunicantes para llegar a un consenso. Quizá alguno de vosotros se pueda estar preguntando, ¿y por qué no se puede llegar a un disenso en vez de un consenso? ¿El disenso no puede tener también una concepción positiva? Lo dejamos en el aire y lo dejamos como ejercicio de reflexión. Lo que Domínguez Rey nos resume de Habermas es que para Habermas razonamos para imponer de forma dialéctica nuestros intereses, de forma dialéctica, no de forma violenta. Pero Habermas nos recuerda que siempre hay intereses. A la hora de comunicarnos estamos negociando porque ambas partes tienen intereses. De ahí que para hacerse entender haya que tematizar. De ahí que la gran aportación de Habermas es que solo comprendemos lo que se tematiza. Es decir, según Antonio Domínguez Rey, para Habermas, nuestro conocimiento promueve acciones comunicativas con la intención de cumplir nuestros propios intereses o la versión consensuada de los mismos. Es decir, para Habermas, el lenguaje es práctico. Nos dice Antonio Domínguez Rey que, tras el modelo que entendía los significados como representaciones del mundo, y esto está en Wheeler, pero también está en Jacobson, vino el modelo de la racionalización social y discursiva de repercusiones prácticas y morales, lo que acabamos de ver de Habermas. Y estos dos modelos de los que nos habla Antonio Domínguez Rey, de un modelo basado en la representación del mundo y otro modelo más basado en la comunicación con los demás, pues también se entrecruzan otros modelos que tienen que ver con el positivismo lógico o con el auge de la neurociencia y con la cada vez más influencia de los medios llamados de comunicación. Y todos estos elementos representacionales, comunicativos, mediáticos, neurocientíficos, pues Antonio Domínguez Rey lo sintetiza en una fórmula, la fórmula de texto-mundo-contexto. Y lo de texto-mundo-contexto, a lo que llama la atención, a lo que se dirige, lo que nos quiere decir texto-mundo-contexto es que nuestro cerebro está en relación tanto con el mundo como con nuestra propia mente. Sería el cerebro con el mundo en la mente. Y en esta época nos recuerda Antonio Domínguez Rey que se impone o intentan imponer la imagen del ordenador. La imagen del ordenador como síntesis metáfora del conocimiento. Algo realmente, añadimos nosotros, discutible. Nos explica Antonio Domínguez Rey que el pensador Regis Debray, en su curso de Mediología General de 1991, nos explica que no accedemos al conocimiento en bloque, sino en línea. De ahí que sea muy importante la labor de los medios de transmisión que últimamente ya son dominios digitales. Nosotros accedemos a la información, al conocimiento a través de la digitalización. Entonces es muy importante la relación, la correlación entre ciertos recursos técnicos ya tecnológicos y su organización, la organización de ciertos elementos, de ciertos contenidos en ciertos espacios.
No accedemos de forma natural al conocimiento, a la información, sino accedemos a dicha información, a dicho conocimiento, a través de ciertos espacios previamente organizados digitalmente por cierta mediación tecnológica. Tras aparcar estos autores, estos teóricos de la comunicación, gracias a los cuales hemos aprendido muchos rasgos, muchos matices muy importantes del fenómeno de la comunicación, nosotros queremos subrayar que el fenómeno de la comunicación no es un fenómeno aislado, es un fenómeno en entrelazamiento con los fenómenos de lo argumentativo y de lo persuasivo. Ambos tres están en entrelazamiento si es que nuestra pretensión es la de realizar, la de construir, la de difundir un discurso eficaz. Por nuestra parte, definimos comunicación como transmisión a un auditorio de razones guiadas, de razones orientadas. En el factor de transmisión a un auditorio estaría el elemento que llamamos comunicativo. En el elemento de razones estaría el elemento de lo argumentativo, o al menos el elemento de lo racional. Y en el elemento de orientadas, razones orientadas, en la orientación estaría el elemento persuasivo. Es decir, lo argumentativo, persuasivo, comunicativo en entrelazamiento, y entendemos comunicación como la transmisión a auditorio de razones orientadas.